La entrevista. La entrevista es un método para reunir datos durante una consulta privada o una reunión. Una persona que se dirige al entrevistador cuenta su historia, da su versión de los hechos o responde a las preguntas relacionadas con el problema estudiado o con la encuesta comprendida. La entrevista forma parte de la batería de técnicas de la investigación cualitativa. Esta, a su vez, forma parte de una manera de enfocar la realidad que es el método inductivo. El objetivo de la entrevista social es extraer datos que se contengan un sentido social a través del discurso individual. Para llevar a cabo una buena entrevista, tenemos que pensar que la mejor opción es prepararla. Para eso, uno debe inspirar confianza, suscitar y mantener el interés, escuchar y no intervenir, excepto en los momentos propicios, reducir las distancias que pueden crear las diferencias de estatus social, de cultura entre él y su interlocutor, reducir las barreras psicológicas, reconociendo y dándole la vuelta a los mecanismos psicológicos utilizados, aprovechar el campo de conocimientos del informador y explotarlos. Las fases de la entrevista son la primera fase, la fase de exploración, la fase de intercambio y por último la fase final. En la primera fase o fase de recepción y acogida es donde se hace la creación de un clima de confianza, facilitando la comunicación, comprensión y el intercambio. Es importante dejar expresarse al usuario, no hacer preguntas cerradas. En la fase de exploración hay que procurar que el usuario exprese el motivo por el que acude al servicio. En esta fase valoraremos la profundidad de la demanda. En la fase del intercambio o clarificación, se debe solicitar informaciones concretas para completar el análisis. En esta fase debemos de consolidar, verificar las hipótesis, concretando y delimitando la situación. En la fase final es el despido. Atención a las últimas revelaciones o detalles. En acá debemos de tomar nota y siempre estar en un estado de observación de principio a fin de la entrevista. Clasificación de la entrevista. En la clasificación de la entrevista veremos a la entrevista clínica, en la cual admite pocas preguntas. El encuestado elige los temas a evocar en varios encuentros. En ocasiones es un monólogo y todo lo que él dice importa. En la entrevista profunda, el encuestador es quien sugiere el campo a explorar. En la entrevista de preguntas y respuestas libres y centradas, se caracterizan por numerosas preguntas, lo que ofrece al encuestador una orientación flexible. En la entrevista de preguntas abiertas, se hacen preguntas precisas, redactadas previamente y se sigue un orden previsto. El encuestado, por su parte, es libre de responder como desee, siempre en torno a las preguntas que se le hacen. La entrevista de preguntas cerradas se utiliza un cuestionario estandarizado con preguntas redactadas de antemano, con un orden que el encuestador debe respetar, y la respuesta es con una elección limitada. Visita domiciliaria. La visita domiciliaria es la técnica privada del servicio social aplicada en el domicilio del cliente a través de la entrevista y observación con fines de diagnosticar e intervención y con propósitos de vincular el problema del cliente al sistema socioeconómico. Históricamente se tiene la referencia de que la visita domiciliaria había partido profesionalmente con la Organización de la Caridad en Londres en 1869,
cuyo objetivo era descubrir las causas de la indigencia y planificar las soluciones adecuadas para estos casos. Con Mary Richmond, precursora norteamericana, se utiliza la técnica de realizar visitas domiciliarias a los más necesitados. La visita domiciliaria también es una técnica que utilizan generalmente los asistentes sociales o trabajadores sociales, que es aplicada en el domicilio del cliente o sujeto de intervención a través de una entrevista y observación, todo ello con el fin de realizar un diagnóstico muy desarrollado. Las etapas de la visita domiciliaria. Dentro de las etapas de la visita domiciliaria existen dos etapas, la etapa previa y obviamente la etapa posterior. Dentro de la etapa previa está la coordinación de la visita domiciliaria. 2. Aspectos éticos de uso de consentimiento informado. 3. Antecedentes previos del caso. 4. Materiales e instrumentos a utilizar. 5. Vestimenta y por último está el traslado. Ejecución. Ejecución inicial. Aviso de llegada. Saludo y presentación y obviamente está el ingreso a la casa. Desarrollo. Está la intervención, también la comunicación no verbal de la profesional, técnicas o estrategias aplicadas y por último, instrumentos utilizados. Y en el término, obviamente, vamos a tener lo que es el acto de cierre. También vamos a tomar y va a haber la forma de despedida y obviamente no podría faltar los acuerdos. En la etapa posterior, claramente va a haber las dificultades, fortalezas y ventajas, evaluación, diagnóstico y plan de trabajo. Los objetivos de la visita domiciliaria. Dentro de los objetivos de la visita domiciliaria, los más destacados son obtener, verificar y ampliar información en el domicilio del cliente. 2. Estudiar y observar el ambiente social y familiar en que está inserto. 3. Proporcionar información a la familia del cliente sobre el estado o avance de la intervención del caso. 4. También vamos a tener lo que es el control de situaciones sociofamiliares que indique el estado de avance del plan de intervención. Para concluir, las visitas domiciliarias tienen como objeto verificar la composición del núcleo familiar en el nivel socioeconómico del individuo. Espero que les haya gustado y tengan claro bien lo que es las visitas domiciliarias en el trabajo social. Un genograma. Empieza con el estudio social que comenzará a partir de la representación gráfica en un genograma, o más conocido como un árbol familiar, esquematizado por 3 generaciones, en donde aparecen otros datos muy importantes como las relaciones de parentesco, el nombre, la edad, entre otros, así como las relaciones entre sus miembros. El genograma también nos aporta datos importantes como a qué se ha dedicado profesionalmente la familia, qué enfermedades ha padecido en la familia y acontecimientos muy importantes. ¿Cómo construir un genograma? Se construye mediante un trazado de estructura familiar, también con un registro de información sobre la familia y también el alineado de las relaciones familiares. ¿Qué nos permite ver un genograma? Nos permite ver la visión de una estructura familiar e interacciones en modo fotografía. También nos permite ver la adaptación al ciclo vital, la transmisión de pautas familiares, sucesos de vida y funcionamiento familiar. También están incluidas las pautas familiares. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. El tema del cual voy a hablar es el ecomapa. Los ecomapas fueron ideados en 1978 por el Dr. Ann Hartman, una veterana del trabajo social de 40 años y una exdecana
de la Escuela para el Trabajo Social del Smith College. Hoy los ecomapas son una herramienta terapéutica usada en el trabajo social en todo el mundo. El ecomapa sirve para representar un panorama de la familia y su situación, conexiones importantes y la carga conflictiva entre la familia y su mundo. Para el trabajo social es de suma importancia a la hora de intervenir en algún caso determinado. A diferencia del genograma, el ecomapa nos muestra no tan solo la estructura familiar con sus relaciones, sino también las relaciones exteriores que afectan a una familia en particular, lo cual ayuda a entender mejor la problemática de forma más completa. El ecomapa es un complemento del genograma y es una gran ayuda para la comprensión del entorno en que se desarrolla la vida de las familias. Como ahí podemos apreciar, es una imagen de todos los integrantes de una familia. ¿Cómo se realiza un ecomapa? Lo primero que hacemos es realizar un genograma, es decir, dibujamos un círculo en el centro, como lo podemos ver en la imagen, donde ubicamos a toda una familia, los cuales vivan bajo el mismo techo. Luego diseñamos el entorno e identificamos aquellas redes que se encuentran alrededor del grupo familiar, y a estas pueden ser los amigos, las instituciones de salud como el hospital o de educación como la escuela o la universidad, el trabajo, la religión o cualquier otro grupo. Como podemos ver en la imagen, todos estos grupos rodean al círculo central en el cual está la familia. Para después de todo esto, de graficar a la familia y a todos los grupos, conectamos el grupo familiar con el entorno que lo rodea a través de líneas conectoras, según el tipo de relación que tengan. Para esto debemos dibujar una flecha que apunte hacia un sistema externo, es decir, hacia un grupo, ya sea el hospital, instituciones de salud, el trabajo, la escuela, con el miembro de la familia que más influye en este. Las flechas en ambos lados representan una influencia mutua entre las conexiones. Muchas gracias, eso es todo. El informe social es un soporte documental de carácter sincrónico, ya que se refiere a la situación de la persona atendida en el dicho informe que se está elaborando. Es un documento cerrado y no ampliable. También es un documento que facilita datos e información referente a una situación de la persona, institución, grupo o problema. El informe social debe cumplir con dos objetivos que son comunicar y reflexionar. Cada síntesis debe tener una valoración y un dictamen para un logro de un objetivo. Es un documento técnicamente escrito. Los objetivos del informe social. Los objetivos son dar a conocer la situación social de lo solicitado, en algunos casos con la idea de modificar conductas, aportar información para un juicio o esclarecimiento y facilitar información a otro colega o institución. ¿Qué hacer antes de elaborar un informe social? El trabajador social debe tener claridad en el objetivo y aspectos que va a informar. Debe ser claro con la información. Debe tener las técnicas e instrumentos que van a ser utilizados a través de procedimientos. Una vez claro toda la investigación, se debe realizar una evaluación. Los tipos de informes sociales. De información. Se realiza para aclarar los aspectos que se va a resolver, de ayuda y solicitud. Esto tiene una finalidad para obtener ayuda en nuestro usuario. De transferencia de casos.
Es cuando se solicita a alguna institución o a una autoridad para informar el caso. Cierre. Cuando ya no se atenderá el caso, se da por finalizado. Solicitud de autoridades judiciales. Cuando una autoridad judicial finaliza, solicita el informe social. ¿Qué es la ficha social? Es definida como un instrumento de todo trabajador social, en la cual el mismo registra la información obtenida en forma susceptible del paciente. También es un documento que permite cuantificar la historia social. También puede ser considerada como uno de los elementos específicos del trabajo social. De esa forma vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve? Nos sirve para relacionar entre los distintos servicios y profesionales. A la vez también es la parte común, sistematizante y cuantificable de la historia social. Es sistematizable y de la historia social. También nos vamos a hacer la pregunta, ¿cómo se aplica? Los trabajadores sociales rellenan la ficha siempre en el caso que se requiera una intervención social, que conlleve alguna gestión u actualidad para que las cuales sea preciso conocer los datos personales u familiares del paciente. Vamos a hacer la otra pregunta que sería ¿cómo se usa? Esta técnica no es cuestionada a llenar de forma mecánica, sino en nuestra primera entrevista. Es como un soporte documental en donde recogemos los datos de los intervenidos al soporte documental. Lo consideramos importante para una encuesta o una intervención en el trabajo social. También es definida como para rellenar las fichas social, siempre en el caso requiera una intervención social que conlleve alguna gestión o acción para las cuales sea preciso conocer los datos personales o familiares del paciente. Este no está cuestionado en rellenar la forma mecánica en nuestra primera entrevista, sino también es necesario recoger los datos que aún teniendo en el soporte documental no hemos considerado importantes para nuestra intervención. Como les decía, será sistemáticamente los datos que nos representa un usuario en distintas entrevistas, en donde no es necesario recoger aquellos datos que aún teniéndolos en el soporte documental no lo consideremos importantes para nuestra intervención, ya que solo son complementarios. La ficha consta de una carpeta o expediente que, como se mencionó, consta de dos partes, la que son confidencialidad y la parte de la estadística. Así, de esa manera, el archivo es por un lado individual, que consta de los datos del usuario y además es familiar, dado que el expediente recoge los datos sociofamiliares, y las intervenciones sociales individuales, cuando sí se enfoca en llevar a cabo el archivo individual. Entonces esto se hará por orden alfabético y el familiar por número de expediente deberá llenarse la ficha. Entonces cuando se enfoca en llevar a cabo el archivo individual es por orden alfabético. La copia de estos datos son de identificación personal. Será enviada al lugar establecido para su tratamiento estadístico. Entonces, de esta manera se puede asegurar la confidencialidad de los datos del usuario, mientras que el expediente familiar tendrá las características reveladoras de las necesidades y demandas del usuario. Esto quiere decir que cuando sea un archivo individual el archivo tendrá que ser privado, y cuando sea familiar se podrá ver todos los datos de los usuarios. Entonces, de esta manera los usuarios podrán tener el objeto de identificar y localizar los expedientes que se elaboraron anteriormente, y los datos sociofamiliares tendrán por objetivo
recoger los datos básicos de cada miembro de la familia. Entonces, como ya se dijo, esto es la ficha social. El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar hechos interpretados. Esta es una herramienta que permite sistematizar experiencias y analizar resultados de cada investigador. Cada uno tiene su propia metodología al llevar su diario de campo. Es un instrumento indispensable para registrar información del día a día de las actividades y acciones. También es un instrumento de apoyo para la recopilación de datos de un proyecto. El trabajador social se considera que el diario de campo es un instrumento de pedagógica que ayuda a la construcción de la práctica profesional. Existen varios métodos de registrar un trabajo: el método de registrar por cronología, el método de registro por actividades durante un periodo determinado y, una vez realizado esto eficazmente, se procede a identificar las actividades observando el proceso obtenido.